todo este campo, esta investigación de, como recordamos, más de 100 años del siglo XX también, había mucha investigación, muchos ingenieros, muchos científicos, psicólogos que se metieron en profundidad con este tema también, incluido Sigmund Freud, que justo has hablado de Carl Jung, pues Freud fue el maestro de Carl Jung, de todo el tema del psicoanálisis, los arquetipos, etcétera, aunque bueno, Sigmund Freud estaba un poco más pillado en la cabeza, yo creo. Pero interesante, hablaremos de él un poco más adelante en este mismo capítulo. Ahora justo vamos a cambiar un poco Vale, o sea, este experimento ya se quedó ahí, Claro, este le llegó a experimento, Wargo toda esa información y fue como un impulso para él para seguir explorando, ¿no? eso es, efectivamente. Esto fue como, ¿Cómo te sigo? claro, efectivamente, veo que estás ahí pendiente. Esto fue como la piedra angular o el primer ladrillo de, ok, esto como que se puede investigar más a fondo y como que no solamente es la cuestión de los sueños, pero voy a ver cómo tratar de replicar esto en sueños, digamos, ¿no? O ver cómo podemos encontrar si hay alguna teoría, si hay algún patrón que se pueda seguir. Investigó varios casos, por ejemplo, el de John William Dune, ¿vale? Con Dune como Dune, con dos Ns, Peliculón. un peliculón, por cierto, que sale este año, ¿no? La tercera, Sí, increíble, tengo unas ganas de verla, sí, muy bueno. muy buena. Bueno, John William Dune o Dune es un ingeniero aeronáutico del siglo XX, ¿vale? De principios del siglo XX, de 1920, por ahí, británico, y él tenía varios sueños, tuvo varios sueños precognitivos que los tenía desde niño, o sea, premonitorios, ¿sabes? Como, sí, premoniciones, ya veía más o menos cosas que él no terminaba de entender, pero daba la sensación de que eran diferentes. Ujú. Y aplicó la mentalidad científica, ¿no? La mentalidad de ingeniero. Aquí hemos tenido varios casos, varias historias de ingenieros o cosas así, porque suelen ser precisamente muy rigurosos. Claro. No son gente escéptica, muy científica, muy lógica, muy racional. Por tanto, no es, como veníamos hablando antes, con todo el respeto, ningún charlatán. No es nadie que digas tú, bueno, pues quiere vender libros o yo qué sé, es un Sí. ingeniero. Y empezó a anotar, ¿vale? Concienzudamente cada detalle de los sueños, la fecha exacta, lo hizo de nuevo, con mentalidad y con, ¿sabes? Con Con rigor científico, ¿no? eso es, y con una manera o con una forma casi ingenieril, ¿no? Nada más levantarme mecánico, ¿no? En plan, bueno, aquí, pum, vale, y escribo y tal. Y comparando los sueños con su propia vida, ¿no? Con sus propios eventos y tal. Esto no es quizá tan importante lo que él vio, los sueños que vio, lo que tal, ahora comentaremos si no, pero sí que fue importante porque en 1927, como digo, pues él, por esa época era ingeniero ya estaba anotando todo esto, publicó un artículo que se titula An Experiment with Time, un experimento con el tiempo. ¿Ok? Este experimento, este paper publicado, influyó muchísimo a grandes autores como C.S. Lewis, ¿vale? Que es un filósofo de esa época también muy conocido, ¿vale? A Vladimir Nabokov, del que hablaremos justo ahora después, o por ejemplo incluso Tolkien. ¿Por qué? Porque en este paper, en este artículo, no era un paper, era más un artículo, hablaba sobre seres no lineales, seres que están fuera del tiempo lineal, ajenos al tiempo lineal. Se conoce que este tipo de artículos y de ciencia, digamos, o de rama de la ciencia, influyó en Tolkien para crear a los elfos, por ejemplo, seres que son ajenos al tiempo, inmortales, ¿no? Vale. Que viven otra línea del tiempo, que la ven incluso y la conciben de una forma distinta. ¿Vale? Todo esto nace de la teoría de Dune, de Jung, sobre el tema del experimento con el tiempo, los sueños, ¿de acuerdo? Y lo más importante, que digo, más que los sueños en sí, es su metodología, que consistía en dos pasos particularmente, ¿no? Principalmente. El primero, como decía, anotar cada sueño, todos los sueños, de forma lo más detallada, lo más detallada posible, lo más preciso posible, cada mañana, con la fecha exacta, incluso la hora si puede ser, ¿sabes? En plan, lo más exacto posible. Y al final del día, el segundo paso, sería el de revisar al final de cada día sueños recientes, ¿vale? Pues revisar los últimos 10 sueños, ¿vale? Hoy he pasado el día, reviso mis sueños, hay algo que efectivamente coincida, haya un paralelismo entre lo que he Con lo que has vivido, vivido. claro, lo que he vivido hoy o estos días con estos sueños. Vale, ¿y si coincide qué? Y si coincide, pues claro, si yo hace 10 días soñé
con que me cayó una bicicleta, una niña me venía a ayudar, Sí. la madre lo sé qué y tal, y resulta que me ha pasado 10 días después, hostia, pues, ¿sabes? Cosas muy concretas, detalles muy específicos, da que pensar, ¿no? Claro, ¿y a él le pasaban ese tipo de sucesos habitualmente? Sí, sí, pero ¿O cuál no, era la tesis de ese artículo en concreto? la tesis es que le ocurría y lo que más se centró es en detallar su metodología, no tanto en lo que él Vale. vivió o dejó de vivir, porque no fue nada tampoco, porque claro, también es algo que aunque lo tengas documentado no es tan demostrable, entre comillas, Ujú. porque son experiencias muy personales, ¿sabes? No te han pasado a ti. Ahora comentaré más adelante un detalle muy importante que a mí me parece muy curioso acerca de cuán grande es un evento y cuán grande puede afectar o cuánto puede afectar a la sociedad en general, Ujú. ¿vale? Hablaremos de un caso muy específico que todo el mundo ha vivido, todo el mundo ha conocido, a lo mejor no de forma directa en ese momento, pero todo el mundo conocemos ese evento y hablaremos, ¿Conoces? ajá, hablaremos de ello también y de los sueños precognitivos acerca del 11S, del atentado de las Torres Gemelas. Vale. Pero volviendo un poco a los autores que comentaba, ¿vale? Nabokov, ¿vale? Vladimir Nabokov, prueba este método, ¿vale? Es también una persona bastante, bueno, O sea, perdón, este hombre se inspiró en Dune, en Dune, con su método. con este artículo y con su filosofía, y ahora está, pues, Y lo probó, plasmando su idea, ¿no? eso es, y lo probó 20 años después, en los años 50, Vale. con éxito casi inmediato. O sea, en plan, lo calcaba, ¿no? Él ya tenía, o sea, Nabokov es interesante porque ya tenía un precedente, ¿de Mm. acuerdo? Personal, todavía más extraño que lo que él luego pudo plasmar en sus sueños en los años 50. Nabokov, con 17 años, él vive, es una persona rusa, vivía en Rusia, Vale. en la antigua Unión Soviética. Bueno, en la Unión Soviética, sí, por aquella época, ¿Qué año? pues no lo sé. 50 has dicho, ¿no? No, los 50 es cuando empezó a hacerlo, con Bueno, en el 17 años, 91 se disolvió, creo. pero bueno, pongamos que, bueno, sí, estaba en la Unión Soviética, Claro. en la antigua Rusia. Pues muere su tío, ¿vale? Fallece un tío de Nabokov, un tío además muy rico. No estaba en la Unión Soviética, creo. No, porque justo fue el año siguiente. Claro, fallece el tío, le deja una fortuna enorme, y el año siguiente, en la Revolución Bolchevique, que creo que fue en el año 17, si no recuerdo más, Sí, me suena. 1917, o por ahí, por esa época, al año siguiente de la Revolución Bolchevique, cuando todo se unifica, pues, y entra el comunismo, se le arrebata toda esa fortuna, ¿vale? O sea, 17 años, muere su tío, le deja una fortuna enorme. Al año siguiente lo pierde todo. Y durante años, pero años y años, bueno, en esas fechas, cuando justo al, al año, cuando le arrebatan todo el dinero, se le aparece su tío en un sueño. Aquí está el detalle importante. Nabokov tiene un sueño con 18 años en el que se le aparece y le dice concretamente estas palabras: volveré a ti como Harry y Kugrin. ¿Vale? Vale. Son dos nombres, Harry y Kugrin, como K-U, Hostia. J o H, bueno, porque en ruso, en cirílico, la H es como una J. Kugrin. ¿No sabes que luego va a haber una persona que se llame así en su vida? Fíjate en lo que viene. A mí me parece una absoluta locura. Oh. Un año después de fallecer el tío y de que le roben toda la fortuna, bueno, le roben, sí, le roban la fortuna, los comunistas, tiene un sueño con su tío que le dice: volveré a ti como Harry y Kugrin. Y Nabokov lo interpreta como, no sabe por qué, como artistas de un circo o algo así, no sé, sin más, lo apunta así, pero es un detalle que no tiene relevancia. ¿En ese momento ya estaba apuntando todos los sueños o aún no? No, pero fue tan chocante, tan real y Joder, tan sí. marcante que se acortó toda su vida. Sí, sí. Y los nombres sí que los apuntó, sí que dijo: estos dos, no sé, a lo mejor son de un circo, yo qué sé, me quiere decir algo mi tío, no sé. Pues 40 años después, 40 años. 40 años después, precisamente por ahí, por cuando él era profesor, ¿vale? Un profesor modesto, normal, un maestro, en ese momento publica Lolita, que es una novela corta, bueno, y la productora Harris and Kubrick le compra los derechos por $150.000, que es justo aproximadamente la fortuna que le había perdido. Su tío había vuelto efectivamente como Harris y Guau, Kubrick, que es la productora de Stanley Kubrick. qué barbaridad, ¿no? O sea, de Harry, 40 años. sí, 40 años, Harry y Kubrick pasó a Harris y Kubrick, que es como muy, yo que sé, que los sueños suele pasar que no todo es
¿sabes? Todo como, Sí, todo es similar o familiar, pero no del todo, ¿no? sí, o tiene cierta distorsión, ¿no? Claro, pues entonces yo para mí como que le doy ese, ¿no? Justamente le doy ese pie, le doy esa ventana de el beneficio de la duda de, hostia, vale, no es exactamente igual, pero Harry y Kuchrin y Harris y Kubrick, ¿sabes? Es como Sí, no, no. en el orden, las K, es como muy Y la misma cantidad aproximada. aproximadas. Buah, es que es interesante porque en los sueños premonitorios, o lo que yo tengo entendido, suele ser como pues de aquí a 2, 3, 4, 5 días, una semana, Ajá. 40 años. Hay muchos que son, de hecho, toda esta información, todo lo que estoy contando, lo saco particularmente o principalmente de un podcast que, para mí, siempre lo saco de gran parte de mis investigaciones las saco de este podcast que me encanta. Bueno, le mando un saludo, no creo que hable español este men, que es Danny Jones. Danny con dos Ns, y Jones como pues, Jones. Lo recomiendo mucho si habláis inglés. Pero claro, como no, o sea, mucha gente no habla inglés, me gusta mucho traer esta información porque efectivamente es algo que es difícil de encontrar Sí, en internet, porque Eric Wargo es una eminencia, tiene varios podcasts en inglés, pero si no hablas inglés, pues es complicado. justo, justo. En Pues eso se merece un like, ¿no? un like, por favor. O que se suscriban, pues ya está, para estar al tanto por todo lo que viene. Pero me parece muy interesante, digo, 40 años. Sí, Y a raíz de eso, bueno, que cómo tienes que sentirte, ¿no? claro, pues es una, no sé, una salvajada, ¿no? Es como, wow, 40 años de premonición, ¿no? Mi tío sigue ahí, Ay, sí, y ¿sabes? además, Como sentir que aunque tu tío se ha ido, como que está. efectivamente. Pues Eric, en este capítulo, en este episodio del podcast donde lo he sacado, donde está investigando, justamente comenta esto, como que él comenta datos como eso, que aproximadamente el 10-20%, dependiendo de la persona, de muchos factores, pero mínimo un 10% de los sueños serían precognitivos o premonitorios. ¿Vale? Yo, es verdad que no lo, yo sí que los tengo apuntando. Yo apunto cada sueño o casi cada sueño. Llevo 150 en un año aproximadamente. O sea que aproximadamente una de cada 2 noches sueño, o me acuerdo, mejor dicho. Y es verdad que no los he investigado a fondo, no me paro cada día a mirar los últimos 15 sueños, a ver si alguno coincide. Alguno me ha pasado de, uy, me da la sensación de que sí. Pero tengo alguno que he soñado que me da la sensación de que efectivamente serán premonitorios años después, porque Hostia. Eric Wargo habla de que los sueños premonitorios pueden ser de unos días o que muchos no se saben si son premonitorios porque son de décadas después. Claro, pero, o sea, totalmente, pero es como, pues la vida pasa, van pasando un montón de cosas y bueno, pues igual y puede ser, pero si es algo tan específico como esto, Y bueno, y esto es como hasta incluso anecdótico, te diría, porque es bueno, vale, un par de nombres, venga, yo qué sé, pero es que vamos a contar, ahora voy a contar algunos mucho más en detalle, que es como, tío, no tiene más, no tiene mucha explicación lógica, me explico. hay uno muy famoso que voy a contar, que es sobre Abraham Lincoln, Pero tienes un sueño, ¿no? un sueño premonitorio. Te lo cuenta un amigo suyo. Sí, de hecho, justo ¿Lo vamos a ir? no, lo iba a poner, pero no lo puse porque precisamente es como, bueno, es bastante conocido, pero es como anecdótico, pero bueno, sí, Sí, comienzo un amigo suyo lo pone en su biografía, en la biografía del amigo, cuenta cómo Abraham Lincoln, el presidente, le con contó todo esto. como una semana antes de morir que había tenido un sueño en el que estaba por la Casa Blanca, Abraham Lincoln, Sí. dando vueltas. En el ala este, concretamente. Sí, No dice en el ala este de la. y encuentra como, pues, no sé si encuentra un cadáver como tal, pero, Sí, sí, o sea, abre una sala, ¿vale? porque el sueño específico, ese justo lo tengo fresco. Abre una sala y ve un cuerpo en el suelo, no sabe si un cadáver, ve un cuerpo, Sí, como que sabe que pero parece que tal, y hay personas alrededor de los soldados, hay soldados como preocupados y tal, y él pregunta Ujú. que qué ha pasado. ¿Quién es? Y el soldado le responde: "Ha muerto el Ha presidente", muerto el presidente, aunque él no se ve a sí mismo, ve a otra persona. justo. Y una semana después Le fue asesinado. Sí, qué locura, ¿eh? Ya, tío. Es como, tío, a ver, es muy a ver, y vale, claro, que alguno yo mira, no lo he puesto porque también es cierto que, obviamente, yo, por ejemplo, sí que soy más dado a pensar que es un sueño premonitorio, pero cualquiera podría decir: "Hombre, claro, si eres el presidente de Estados Unidos, como que Sí, puedes puedes estar tener predispuesto, miedo a la caída, a perder, a morir, total. como que, bueno, por lo que sea esa semana, te han dicho una palabra de más o no sé, y tú ya entras en el subconsciente y como que lo puedes hilar". Entonces, claro, yo soy escéptico también con eso y también abro la puerta a que ¿Y crees que puede ser una señal, tío, de algo superior, una inteligencia superior, Dios, sí. para cambiar el destino? Sí, también hasta cierto punto Sí. eso. Luego comentaremos un poco más en detalle qué puede significar todo esto, ¿vale? Porque sí que tiene sentido a mí, a nivel espiritual, divino incluso, pero lo hablaremos Vale. con un poco más de detalle. Vamos a seguir con un caso que a mí me parece más loco, incluso más,
como que los detalles son incluso más precisos o tal, y además es una persona mucho más conocida, mucho más rigurosa y mucho más respetada en todo el mundo, que es Sigmund Freud, Vale. ¿vale? Este psicoanalista, posiblemente el padre de la psicoanalítica. Sí. Entonces Freud en el 1895 sueña que está en una fiesta, ¿vale? Típica fiesta de finales del 19, ¿vale? Yo qué sé, suena Beethoven de fondo, un nuevo hit ¿vale? que han remasterizado. Está en una fiesta y está ahí con su ponche, su puro, ¿vale? Típico de la época, aristócrata de la época, su puro ¿Como un oráculo? y su ponche sin monáculo. Bueno, en verdad Freud creo que sí, Eso vamos. es un easter egg para el capítulo de los gemelos. De los gemelos, es verdad. Bueno, en el capítulo de los gemelos, que bueno, ahora justo la Ahora eso es de los gemelos. Es el de Sí, ¿no? universo paralelos. En universos paralelos hablamos del efecto Mandela, que Más. justo Freud creo que sí que yo, Ahí ya, muy bien. pero no sé si es un efecto Mandela y me la estoy colando. Vale. En fin, es igual. Estaba fumándose un puro en el sueño, ¿vale? Con su ponche y tal. Y va pasando por la fiesta, la saludando a, mi querido John, ¿cómo estamos, amigo? Todo perfecto, todo bien, sí, increíble, ¿no? Bonita fiesta, me encanta el hit que está sonando de fondo. Es Beethoven, ¿verdad? Este tío sabe, ¿no? Sabe marcárselas. Ojalá monte un festival de Beethoven. Bien, y sigue andando y se encuentra una chica, una mujer. Y dice, hombre, Irma, eres Irma, o sea, es una paciente suya real, de la vida real. ¿Vale? Y dice, Irma, querida, ¿cómo estás? Irma, pues estás un poco, no lo sé, me encuentro un poco rara, me duele la garganta. Estoy como mal, Freud, ¿sabes? Estoy como, tú que eres médico, a ver si me miras. Y estoy ahí mirando, yo médico, esta mujer, de verdad, esta gente de la sociedad no sabe nada, no se entera de la película. Yo soy filósofo, psicoanalista, bueno, terapeuta, bueno, en fin. Le echa un vistazo a la boca de Irma y ve manchas blancas en la garganta, en toda la zona de las, ¿cómo se llama? Bueno, manchas blancas, ¿no? En la garganta, en la zona de la boca. Costras muy feas, ¿vale? Y que cuando mira hacia arriba, por el paladar, podía de alguna forma, o sea, como que podía ver los huesos, el hueso de la nariz. ¿Qué me cuentas? Una locura, ¿sabes? En plan, muy visual, muy visceral incluso, muy... Y se asusta en ese momento. No, pero es muy chocante, ¿sabes? Es como, joder, deja huella, ¿no? Eso es algo que no se te olvida. Bueno, si eres médico han visto cada cosa. Punto uno, si eres médico. Punto dos, él es el padre de la psicoanalítica, es él literalmente el de los arquetipos, los sueños, el que hablaba de que los sueños eran emociones reprimidas, ¿no? Como del subconsciente, como bueno, cosas así. Entonces, ¿qué hace? Lo analiza como un enfermo. Vale. O sea, claramente el tío hace una interpretación, de hecho, no es una interpretación cualquiera, son 14 putas páginas escritas del sueño. Lo publicó en La interpretación de los sueños. Pero eso fue un sueño. Un sueño suyo. Ah, vale, pensé que era real. No, un sueño suyo. Pero claro, lo vivió como real y bueno, en general, él siendo psicoanalista y siendo precisamente el padre fundador de la teoría sobre los sueños, los arquetipos, el subconsciente en general, como todo eso es el subconsciente que te está sacando cosas y tal, pues lo analiza, ¿de acuerdo? Y lo deja eso escrito en La interpretación de los sueños. Ahí dentro hay 14 páginas de este sueño solamente, interpretado como ansiedad por la mala praxis mala praxis médica con sus pacientes. O sea, no es que él tuviera mala praxis, pero él lo interpreta como que su subconsciente tiene miedo o ansiedad por no ser un buen terapeuta, un buen médico. ¿De acuerdo? Es como si, pues eso, como si un cirujano es lo más meticuloso que puede ser, pero le da miedo, le da ansiedad. Sí, que puede cometer un fallo o algo. Cometer fallos o claro, eso es, negligencias, cosas así, ¿no? Lo típico un día que has cansado y no miras no sé qué y la lías parda, tienes ansiedad. Él lo analiza como ansiedad por eso, ¿vale? No lo analiza como un sueño premonitorio porque en esa época tampoco es que se pensara como tal, ¿no? Sin embargo, 27 años después, Joder. 1923, y esto de nuevo está más que documentado, le diagnostican leucoplasia oral. Y tú me preguntarás, ¿qué es la leucoplasia oral? En este caso, por el tabaco, por fumar puros, ¿no? Recordemos el purito, tal, pues era muy típico de esa época fumar puros. Y le diagnostican leucoplasia oral. ¿Qué es la leucoplasia? Pues bueno, te tienen que hacer una cirugía que dejan unas costras enormes. Esa cirugía lo que te quitan son esas manchas blancas. O sea, te producen unas manchas blancas dentro de la boca, en la garganta, te hacen una cirugía que te tienen que sacar esto, te dejan unas costras horribles, terribles,
unas cicatrices y, detalle más importante, tienen que extirparte el paladar. Wow. Estuvo durante el resto de su vida, los siguientes 15 años de su vida, con una prótesis de madera con la que no podía hablar bien y tal. Madre. Pero claro, ¿qué pasa si le quitas esa prótesis? Que si tú miras hacia arriba del paladar, sin paladar, Es el hueso. ¿No? ves el hueso de la nariz. Exactamente como vio a Irma en su sueño. O sea, tal cual, uno a uno. Dios, ¿y qué dijo él de eso? ¿Cómo que escribió? No lo interpretó tampoco como... Es que ese es otro punto. Has visto un sueño y lo interpretas como quieres Y luego 30 años y después... luego 30 años después llega la verdad. Es como, ¿no? En plan, ¿hasta qué punto es interpretación todo y punto, ¿no? Como la vida misma. Claro, no puedes interpretar lo que es también fehaciente, ¿no? Lo que son hechos. Claro. Claro, tío, ha sido un calco uno a uno de lo que te ha pasado. Alguno podría decir, ya, claro, pero en aquella época, si fumabas puros, podías tú mismo, tu subconsciente... Sí, pero no creo que Pero, tío, todo el mundo tuviese... no, por mucho, de hecho, por mucho que fumases, no todo esto es como el cáncer, ¿sabes? Claro, claro. No todo el mundo que fuma tiene cáncer, Mm. te da más posibilidades, sí, pero, joder, y que sea tan específico, Sí. no sé, ¿sabes? En plan, es muy, 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 ¿Y muy... crees que su cuerpo Porque no, ya- perdona, que un detalle, no siempre tienes que llegar a ese nivel. Claro, que el paladar, ¿sabes? Estirpar todo el paladar, o sea, es locura hacer ese tío. ¿Crees que tú, en ese momento, tu cuerpo, por así decirlo, ya estaba desarrollando esa enfermedad y por eso te envía ese mensaje? ¿O simplemente es acceder a esa información del futuro independientemente de que tu cuerpo lo esté sintiendo ya? Porque si hubiese dejado de fumar, ¿qué hubiese pasado? I don't know, man, ¿sabes? Es verdad que Si hubiese dejado de fumar en esos 20 años, como un aviso, ¿no? Oye, mira, claro, pero si hubiese dejado de fumar, hubiese... tenido no creo. No lo creo, no se sabe, porque Igual está tampoco... predestinado a eso. Es que el tabaco en teoría, ¿sabes? Yo qué sé, un cigarrillo podía tocar una feruda particular, yo qué sé, y le joda y ya está. Sacarla ya. Y de ahí, no lo sé. Seguramente yo lo veo más como lo que tú has comentado, ¿no? Como una especie de aviso, preaviso de, oye, mira, quizás esto por aquí no deberías de ir, ¿sabes? Estás fumando el puro, no sé, justamente, ¿no? Yo qué sé, no tengo ni idea, la verdad. Esto es algo muy curioso, me parece muy, muy, Sí, joder,